Saludos cordiales. Vamos a realizar una configuración en NS3 para poder ejecutar el módulo de LoRaWAN. Entonces, para esto vamos a utilizar ya los ejercicios que vienen predeterminados y vamos a analizar cada uno de los parámetros para poder realizar la configuración. Bien, entonces vamos a comprobar primero si tenemos instalado todos los complementos para poder realizar esta práctica. Para esto debemos ingresarnos dentro del directorio NS3.32, que es la versión que estamos utilizando. Una vez que ingresamos dentro de nuestro directorio, nosotros debemos agregar un comando para verificar primero si tenemos instalado nuestro visualizador. ¿Qué visualizador vamos a utilizar? Entonces, ¿qué visualizador debemos utilizar? Es el PyVis. Veamos a verificar si tenemos instalado el visualizador. Para esto agregamos este comando y damos un enter. Entonces aquí me va verificando todo lo que yo tengo instalado. ¿Y qué es lo que me interesa? Es esto, es decir, el nombre del módulo, es decir, el PyVis, que está basado en Python. Este visualizador se encuentra activo. Entonces, una vez que se encuentra activo, vamos primero a ejecutar un ejemplo para poder visualizar cómo los nodos se dibujan o cómo se ubican los nodos en este nuevo visualizador. Vamos también a verificar en dónde nosotros tenemos nuestros ejercicios, es decir, a qué carpeta, a qué directorio nosotros vamos a redireccionar para poder ejecutar nuestros ejercicios. Entonces, para esto nos vamos a la carpeta NS32, es decir, en la versión que estamos, y dentro de esta tenemos un directorio que se llama Scratch. Dentro de esta tenemos, por ejemplo, ya los ejemplos predeterminados, por ejemplo, el first.cc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ejecutar, es decir, aquí esto sería WAF menos run, y sería la carpeta en donde nosotros tenemos el ejemplo. Entonces sería Scratch y aquí sería first.cc. Damos un enter y vemos que se ejecuta el ejemplo, no nos da ningún problema. Entonces, una vez verificado esto, ¿qué es lo que procedemos a realizar? Ejecutamos, pero en el nuevo visualizador. Entonces, para esto es menos vis es esto menos vis. Damos un enter. Y bien, verificamos, nos ha dibujado los nodos. Entonces, sí, una vez realizado la verificación, entonces vamos a hacer el análisis de los ejercicios predeterminados, pero con el módulo de LoRaWAN. Bien, dentro de la documentación del NS3 tenemos también un módulo en el cual nos explica todo lo referente al LoRaWAN. Por ejemplo, nos vamos aquí al NS3, es la página oficial, y aquí tenemos el módulo de LoRa y tenemos los ejemplos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una red completa. Entonces, es este al que nosotros vamos, este ejemplo nosotros lo vamos a analizar
y lo vamos a ir modificando ciertos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos copiar todo esto y podemos abrir un editor de texto y este editor de texto aquí nosotros copiamos todo el código. Entonces, una vez que copiamos el código, esto lo vamos a guardar como una extensión CC. ¿Por qué? Porque está escrito en C++. Entonces aquí damos en guardar, en donde lo guardamos dentro de la carpeta ns3.32 y dentro del directorio scratch. Y aquí nosotros vamos a agregar el nombre completo LoRa. Entonces ponemos completo LoRa.cc y lo guardamos. Vamos a verificar, bueno, podemos cerrar esto. Vamos a verificar en la carpeta Scratch y tenemos el archivo que es completo LoRa. Sí, entonces si volvemos a abrirlo, tenemos aquí ya nuestro código para poder realizar nuestra práctica. Antes de realizar la manipulación, las configuraciones o la manipulación en el código, primero vamos a verificar, ¿no?, cómo nos visualiza los nodos generados en el código. Entonces, para esto igual nos vamos a ejecutar, pero aquí tenemos el nombre que fue completo LoRa, ¿sí? Entonces sería .cc. Limpiamos la pantalla con control L, damos un enter y empieza a compilar el ejercicio. Entonces vamos a verificar que no existe ningún error y ahora vamos a visualizar. Entonces esto y tenemos la visualización de los, en este caso ya de los nodos. Tenemos el tamaño. Y vamos el tamaño de los nodos. Entonces aquí tenemos ya una simulación, sí, de todos los nodos que me genera el código. Entonces puedo incluso hacerlos un poco más pequeños los nodos. Sí, vamos a menorar aquí un poco el zoom y en los nodos hacerlo un poco más grandes. Entonces, miren, tenemos generado todos los nodos. Bien, una vez verificado
que toda la simulación no nos dio ningún error. Entonces vamos a proceder ya al análisis del código fuente. Para poder realizar la edición del código existen varios editores. El editor que yo voy a utilizar es el Sublime Text. Entonces aquí escribimos el Sublime Text, lo abrimos y ¿qué es lo que hacemos? Vamos a abrir en donde tenemos nuestro programa, es decir, esto está dentro del Scratch y dentro del Scratch tenemos el archivo C++ que es completo LoRa. Lo abrimos y este es el código el cual lo vamos a analizar. Aquí en la primera línea lo que nos ayuda es para la simulación de todos los dispositivos de LoRa, ¿no? Esto es un archivo en Python. Entonces esto vamos a poner ahí como dispositivos LoRa. El siguiente lo que nos permite es crear todos los gateways, es decir, por donde son los puntos de entrada para los dispositivos LoRa. Entonces aquí vamos a ponerle como puntos de entrada para los dispositivos LoRa. Luego la siguiente línea, aquí lo que nos da es una dirección MAC de cada uno de los dispositivos LoRa. Entonces aquí direcciones, como direcciones MAC. Y también tenemos las direcciones MAC del gateway. Luego tenemos una librería el cual nos ayuda con esta librería nosotros podemos utilizar el simulador. Entonces aquí vamos a agregarlo, ayuda para el simulador. Para nosotros poder realizar el análisis de todo lo que se refiere a los nodos a los nodos de cada uno de los dispositivos, nosotros podemos realizar el análisis de los logs, es decir, con estos logs nosotros podemos obtener estadísticas acerca de qué es lo que sucede en la red. Entonces con estos logs vamos a poner análisis para estadísticas. Luego aquí lo que nos ayuda es a realizar declaraciones tipo PTR, es decir, punteros. Es decir, aquí estos son para declaraciones de punteros. Esto hace referencia, este es el modelo de movilidad. Es decir, aquí lo que nos hace referencia es a la movilidad física de los nodos. Movilidad física de los nodos. Aquí nos dan, esto es para la ayuda de todo lo que se refiere a la librería que estamos utilizando, es decir, todo lo referente a LoRa. Esta librería lo que nos ayuda es a un seguimiento, poner un seguimiento de un conjunto de nodos, pero esto es de tipo puntero.
Este vendría a ser, es como una clase auxiliar para la movilidad de los nodos. Con esta clase lo que nos permite es mm, asignar un conjunto de posiciones. Conjunto de posiciones, pero esto no sería de los nodos. Esta vendría a ser declaraciones de variables, pero tipo doble. Aquí sería declaraciones de variables tipo doble. Aquí es declaración de variables declaraciones de variables tipo random string. Random string. Y también para clases, también lo que nos permite aquí es declaraciones de clases relacionadas. Bueno, esta librería lo que nos permite es hacer más o menos como un análisis de colisiones, pero en redes vehiculares. Esta librería lo que nos permite es analizar todos los argumentos en las líneas de comando. Esta librería nos ayuda a todo lo que se refiere en los cálculos de pérdida de propagación y también el retardo de propagación. Esta librería lo que nos permite es ver todo lo referente a la pérdida de cobertura. Esta librería nos permite crear un conjunto de edificios, pero en una cuadrícula. Esta nos permite crear una instancia, digamos una instancia vacía tipo puntero a cualquier nodo. Esta librería lo que nos ayuda es a instalar aplicaciones tipo forwarder. Tipo forwarder en un conjunto sería en un conjunto de puertas de enlace. Bien, hasta aquí hemos analizado cada una de las librerías de manera general. Ahora vamos a empezar ya con las líneas, con la línea del código que está en el programa principal. Entonces aquí la cantidad o el número de dispositivos que nosotros podemos visualizar son 200. El número del gateway es 1.
el radio, es decir, la distancia que va a tener el área es de 7500, es decir, de 7.5 kilómetros. La simulación, el tiempo de simulación es de 600 segundos. Aquí el canal, el modelo del canal está en falso. Tenemos también el booleano del print que está como verdadero. Aquí lo que nos permite esto es visualizar todo lo que se refiere por ejemplo, a los comandos que nosotros ingresamos mediante el terminal. Todos los comandos de CMD, aquí tenemos por ejemplo el número de los dispositivos, tenemos también el radio, es decir, la distancia, es decir, el parámetro que nosotros tenemos declarado anteriormente. Tenemos el tiempo de simulación y tenemos también el prime. Este prime nos va a visualizar todo lo que nosotros ingresemos mediante el comando cmd y nos determina si está en verdadero o está en falso. Dentro de los logs nosotros tenemos por ejemplo el LoRa channel. Este lo que nos permite, este log lo que nos va a permitir es ver todos los paquetes que se envía, es decir, la pérdida de los paquetes y la distancia que se está enviando de un nodo a otro nodo. Entonces, aquí estas funciones lo que nos permite es crear o asignar las posiciones, pero todo esto referente a la movilidad de los nodos. Aquí nosotros estamos asignando una posición inicial para cada uno de los nodos. También estamos creando una instancia, pero del modelo de movilidad por cada nodo. Aquí lo único que estamos haciendo es creamos ya el canal por el cual nosotros vamos a conectar nuestros dispositivos. Es decir, aquí creamos los dispositivos LoRa y creamos, una vez creados los dispositivos, ¿qué es lo que hacemos? Unimos o conectamos los canales con los dispositivos. Es decir, todo eso nosotros lo realizamos mediante esta línea de código. También lo que nosotros creamos luego son los gateways, es decir, las entradas para todos los dispositivos los dispositivos LoRa que hemos creado anteriormente. Y aquí simplemente ya estamos dando las coordenadas para dibujar el gateway y también poder dibujar cada uno de los nodos de los dispositivos que nosotros hemos creado. Finalmente aquí hacemos ya la impresión y finalmente creamos todos los, en este caso creamos los dispositivos, creamos el gateway y creamos la red. La red está compuesta por qué cosa, por los dispositivos y también está compuesta por los gateways. Bien, entonces vamos a realizar una simulación, vamos a agregar 30 dispositivos, un gateway, el radio de 100 metros, esto siempre, bueno, el valor aquí siempre es en metros, el tiempo de simulación sería de 600 segundos, entonces aquí para poder analizar los logs, simplemente lo que hacemos es deshabilitamos y en el momento que ejecutamos lo que debemos tener en cuenta siempre es lo siguiente. Nosotros el nombre de nuestro proyecto se llama completo LoRa. Entonces eso debemos verificar que ese nombre debe coincidir con este nombre de aquí
y también en el momento que nosotros habilitamos. ¿Por qué? Porque en la documentación, cuando nosotros nos descargamos el archivo, los nombres por default están, por ejemplo, Complex LoRa Network Example. Entonces, esto, si nosotros lo dejamos de esta manera y no cambiamos estos valores, nos va a dar un error. Entonces, en nuestro ejemplo, hemos puesto completo LoRa y debemos cambiar esta línea y también deshabilitar para poder ver los logs. Y de todo lo que nosotros queramos analizar, si nosotros queremos ver, por ejemplo, todo lo referente por ejemplo, al LoRa Max, simplemente deshabilitamos. Y en vez de alt, aquí simplemente vamos a poner info. Sí, para no poder ver, para poder ver la información básica de cada uno de los logs. Entonces, vamos a realizar la simulación. Para esto, vamos a abrir nuestro terminal y vamos primeramente a ejecutar. Ejecutamos. Sí, no nos da ningún problema y podemos ver aquí miren, toda la información. Sí, por ejemplo, tenemos la propagación, aquí tenemos 14 dBm, el poder de la transmisión de cada uno de los dispositivos, la distancia y el tiempo. O sea, aquí nos está dando absolutamente ya toda la información referente a la simulación, incluso con cada uno de los nodos. Es decir, la información sí de cada uno de los nodos, miren, nos está dando aquí el tiempo de pérdida, la distancia, el poder de transmisión, absolutamente toda la información. Ahora, esta información obviamente nos aparece porque es es decir, de los nodos, ¿sí? De cada uno de los nodos que nosotros estamos simulando. ¿Cuántos nodos estamos realizando la simulación? Específicamente, vamos a abrir Sublime Text. Específicamente estamos simulando 30 nodos. Entonces, si yo pongo solo 20, con control S guardamos, limpiamos la pantalla y de nuevo ejecutamos. Sí, igual, miren, nos da toda la información. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la simulación en nuestro visualizador. Entonces, para esto hacemos un menos bis y tenemos aquí la simulación. Entonces, damos clic en simular y aquí podemos observar toda la información, es decir, pero ya de manera gráfico. Esta misma información lo tenemos acá, sí, digamos en texto, pero de manera gráfica nosotros podemos visualizarlo en nuestro visualizador que anteriormente ya lo habíamos instalado. Bien, esto hemos realizado o hemos analizado por ejemplo la recepción. Por ejemplo, aquí tenemos la recepción de los paquetes, cuánto recibe, la propagación, es decir, toda la información básica de cada uno de los nodos. Pero esto simplemente es el análisis de un log. Entonces vamos a hacer otros videos, pero analizando los otros logs que también son de importancia para poder realizar una comparativa. Entonces, si yo igual altero incluso la cantidad de nodos, aquí todos estos valores miren, siguen enviando, si se dan cuenta, siguen enviando paquetes, siguen recibiendo, igual estos valores van a cambiar. Entonces,
esto en cuanto a la simulación. Entonces, si nosotros seguimos simulando, miren, me sigue generando, ¿sí? las estadísticas, pero en el log, ¿sí? Toda la información lo voy visualizando en el log. Y también lo puedo visualizar al hacer clic en cada uno de estos nodos.